Vamos a otro tema. El gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley que modifica el sistema para el nombramiento de jueces y otras autoridades del Poder Judicial. Para abordar este tema, estamos a esta hora con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Ministro, gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, muchas gracias. 3 ejes tiene y se ha ido socializando ya este proyecto de ley, esta reforma constitucional. ¿De qué tratan y cuáles son los cambios que plantea el Ejecutivo en este caso? Bueno, son los 3 ejes. Yo lo acabo de haber presentado hace poco rato en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, por donde ingresó la reforma. El primero tiene que ver con establecer una separación en el gobierno judicial, dejando en la función jurisdiccional exclusivamente la Corte Suprema y en los mecanismos de nominación a una entidad específica con integración mixta, que es el Consejo de Nombramientos, y además separando la administración de la gestión financiera del Poder Judicial, que hoy día está a cargo de la Corporación Administrativa y que gobierna la Corte Suprema, del cual además también se elimina. Ese es como el primer foco, ¿no? Lo segundo tiene que ver con focalizarnos en mecanismos de nombramiento, pero no solo desde el punto de vista institucional de quienes participan, sino que sobre todo tener en consideración que en la actualidad tenemos un sistema que más bien privilegia la antigüedad y el conocimiento personal. Genera incentivos muy inadecuados para el denominado besamano en todos los sentidos posibles, desde los candidatos a quienes deciden y a la inversa. Y eso supone establecer procedimientos donde se elimine esa antigüedad y que se base esencialmente en mecanismos de concursabilidad, oposición, de modo de poder observar el mérito para el acceso a cada plaza judicial. Y lo tercero tiene que ver con enfatizar los aspectos que están vinculados a conflictos de intereses. Nosotros tenemos una regulación relativamente antigua en el Código Orgánico de Tribunales y sobre todo es conveniente disponer de reglas que permitan resolver esas zonas grises y sobre todo desde el punto de vista preventivo, incorporando también reglas específicamente sobre el rol de los colegios profesionales, pensando en la profesión legal, para promover en tribunales legitimación activa, para sancionar con multa y suspensión a aquellas personas no afiliadas, pero que pueden comprometer la ética profesional. Esto supone una arquitectura bien significativa, es una reforma de la cual hemos venido discutiendo desde el año 1991, del cual hay una gran cantidad de iniciativas y mociones parlamentarias, los procesos anteriores, la discusión constitucional, así como un proyecto previo de la administración del presidente Piñera. Hoy en la exposición más o menos quedó en evidencia los aspectos en los cuales tenemos consenso, que yo creo que hay bastante, sí, claro, y en algunos que probablemente requieren de ajuste y que van a ser propios de la discusión legislativa. Ministro, usted apuntaba a un tema que es bien pertinente en esta conversación. Ya desde hace bastante tiempo se habla de reformar parte importante de lo que es el Poder Judicial, no solamente la Corte Suprema, sino distintos estamentos y en términos de lo jurisdiccional y también lo administrativo. Ahora, le hago la pregunta, ¿por qué debería ahora poder haber humo blanco, digamos, en este cambio tan importante? Bueno, porque paradójicamente las crisis institucionales generan ventanas de conciencia institucional de quienes toman las decisiones. Son ventanas muy acotadas de tiempo. Estamos viviendo una crisis en la actualidad y tenemos que aprovechar ese momento para tratar de sumar acuerdos, porque si dejamos que el tiempo pase, simplemente la inercia va a sepultar otra iniciativa más como las que han sucedido en el pasado. Tenemos una amplia cantidad de iniciativas que en el pasado han tratado de abordar este aspecto y no lo han podido resolver adecuadamente. Creemos que esta es la oportunidad. Y además en un contexto donde hay opiniones compartidas, donde nadie se puede apropiar de esta idea porque es una idea que viene discutiéndose por décadas. Y yo creo que además estamos viviendo un problema muy estructural en el sistema de justicia y es conveniente abordarlo rápidamente, pero con bastante pragmatismo también. Sin ese pragmatismo, probablemente esta reforma no va a ser posible. Una reforma que muchos, yo sé que no está en el mismo paralelo, pero sí en el mismo universo, digamos. Se hace la similitud o no con la reforma al sistema de notarios que usted ha impulsado el gobierno y también otros gobiernos. Si esto no ha podido, el tema de los notarios no ha podido haber un cambio significativo, ¿por qué uno pensaría que en lo que tiene que ver con el Poder Judicial eso es una posibilidad? Bueno, el notario igualmente hemos ido avanzando. De hecho, uno de los aspectos centrales de ese proyecto es sacar al Poder Judicial del proceso de designación, cosa que la Comisión de Constitución ha aceptado. Ahora estamos a la espera de la votación en sala. Pero en el caso de nombramientos judiciales, mire, es particularmente relevante no solo por el momento en el que estamos,
sino porque yo creo que todos los poderes públicos tienen que tener conciencia que la única manera de salir de una crisis que está afectando al sistema de justicia y su nivel de adhesión por parte de la comunidad depende en que todos realicemos esfuerzos. El funcionamiento del Poder Judicial, de su independencia, de la inamovilidad judicial, es esencial para la sanidad del funcionamiento del sistema democrático. Tiene que ver no solo con los grandes debates asociados a derechos, sino que también con los conflictos cotidianos de las personas. Afectar el funcionamiento del Poder Judicial es afectar en algún sentido también el funcionamiento normal de la democracia. Por lo tanto, en esto hay que ser pragmáticos, pero también hay que ser cooperativos y creo que tenemos esta oportunidad y no podemos desaprovecharla. Si la desaprovechamos, podemos estar otra buena cantidad de años sin poder resolver este tema tal como desde el retorno a la democracia está pendiente. Ministro, y lo que se da también con la contingencia y la discusión, digamos, con respecto al Poder Judicial y específicamente la Corte Suprema. Y lo quiero llevar a lo que está pasando en este minuto. Me confirman ya que los votos están, 27 votos para aprobar la reforma, perdón, la acusación constitucional contra el ministro Sergio Muñoz. ¿Cuál es la posición del gobierno con respecto a esta definición que ya destituiría entonces al integrante del máximo tribunal en este caso? Sí, mire, el gobierno ha tenido una posición desde el inicio en torno a la tramitación de estas acusaciones constitucionales. El Ejecutivo considera que es una atribución constitucional entregada a la Cámara de Diputados y en este caso al Senado como jurado. El Ejecutivo desde el principio señaló que iba a observar atentamente el desarrollo de estas acusaciones y porque es lo que nos corresponde esencialmente, y observar los estándares que a partir de estas discusiones se han provocado, porque tiene una incidencia también en la discusión de la reforma constitucional en materia de nombramiento. La única inquietud que ha tenido el Ejecutivo desde el inicio en torno a este proceso, al igual que el proceso de nominación que se desarrolló hace algunas semanas atrás, es que el Ejecutivo tiene que generar las condiciones para la continuidad y el normal funcionamiento del sistema judicial. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como Ejecutivo y respetar las decisiones de otros poderes del Estado, con indiferencia a las opiniones personales que cada uno de nosotros pueda tener sobre este punto. Ahora, lo que va a ser ya la salida del ministro Muñoz por esta acusación constitucional y que se suma a la remoción por parte del Pleno de la Corte Suprema de la ministra Vivanco, ¿es una situación compleja para el gobierno en términos de que se tendrán que llenar 2 nuevas vacantes del máximo tribunal, justo cuando se discute más encima de esta reforma constitucional que usted mencionaba? Pero mire, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de mantener la continuidad del funcionamiento del sistema de justicia. Solo quiero recordar que en la nominación de ministros de la Corte Suprema participan los 3 poderes del Estado. La Corte Suprema conforma las quinas, llama a los concursos, confirma las quinas, el presidente de esa quina elige un nombre, se lo propone al Senado y el Senado vota ese nombre por los 2/3. Es una responsabilidad de los 3 poderes del Estado, no es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. Y por lo tanto el Ejecutivo, mientras esté en discusión la reforma constitucional, que nosotros deseamos que sea rápida, expedita, tiene normas transitorias precisamente para abordar situaciones contingentes, mientras tanto el sistema de justicia tiene que seguir funcionando normalmente. Si la Corte Suprema conforma las quinas, llama a esos concursos, nosotros estamos en la obligación, ¿no?, de seguir tramitando de conformidad las reglas vigentes de la Constitución se mantengan. Pero le insisto, ese proceso se gatilla principalmente a partir de la decisión de la Corte Suprema de llamar a esos concursos vacantes y de proveer las quinas. La Corte tradicional, a su respeto por la Constitución, lo que probablemente va a hacer es convocar eso, pero es una cuestión de la cual el Ejecutivo simplemente es la segunda autoridad previa al Senado, pero en primer lugar es una decisión por parte de la Corte Suprema, la convocatoria a esos concursos y la conformación de las quinas. Ministro Luis Cordero, como siempre, gracias por su tiempo y conversar con nosotros. Ministro, que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias.